El callejón junto a la iglesia es un lugar que, al solo mencionarlo, hace que cualquier persona del pueblo se estremezca. Las historias misteriosas sobre fantasmas sin cabeza, almas en pena y brujas ocultas en la oscuridad se han convertido en el tema de innumerables veladas. La atmósfera sombría y el olor a humedad de las paredes cubiertas de moho solo aumentan el terror de este lugar. Dentro de la pequeña casa de la familia, la luz del fuego en la estufa chisporrotea, creando un ambiente cálido que contrasta por completo con las aterradoras historias que se cuentan. Un vecino anciano, el señor Martín, comenzó con una voz profunda. Se dice que cada noche a la medianoche, el padre sin cabeza aparece, trayendo consigo una luz espectral y un gemido que eriza la piel. La habitación quedó en silencio, solo se escuchaba la respiración suave de los presentes. Un niño sentado en la esquina de la mesa tenía los ojos brillantes, no por miedo, sino por curiosidad y desafío. Con una sonrisa desafiante, dijo: «Todo esto son solo cuentos inventados. ¿Qué fantasmas? Si realmente existieran, ¿por qué nunca los he visto?». Todos lo miraron, con expresiones mezcladas de sorpresa y desaprobación. Su madre, con un tono severo, intervino: «No hables así, hijo. Hay cosas que no deberíamos desafiar, especialmente aquellas que pertenecen al otro mundo». Pero el niño, manteniendo su actitud desafiante, respondió: «Si es así, para demostrarles a todos, mañana por la noche iré a ese callejón exactamente a medianoche. Si hay fantasmas, lo sabremos de inmediato». La atmósfera en la habitación se volvía densa. Todos se miraban, sin saber si debían disuadirlo o dejarlo enfrentar su desafío. El señor Martín rompió el silencio. «Muchacho, si realmente quieres intentarlo, asegúrate de tener suficiente valor. Pero te aconsejo que, a veces, lo que no vemos puede ser mucho más aterrador que lo que conocemos». El niño se rió en voz alta, su tono lleno de desafío. «Voy a demostrar que usted está equivocado. No creo en esas tonterías». Sin embargo, en su interior, el orgullo empezaba a ceder ante la preocupación. Esa noche, al acostarse en su pequeña habitación, miró al techo y comenzó a sentir la vastedad de la oscuridad. Las historias que el señor Martín había contado resonaban en su cabeza, haciéndolo estremecer. «No tengo miedo», se decía a sí mismo, aunque su mano había involuntariamente tirado de la manta hasta su barbilla. No pudo dormir en toda la noche. En su interior, una batalla entre la razón y el miedo se libraba en silencio, presagiando lo que le esperaba en el callejón de la iglesia. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas salía, el niño se despertó con una mirada llena de determinación. «Esta noche demostraré que todo está mal», murmuró, intentando ahuyentar cualquier inquietud que quedara. El día transcurrió lentamente, pero en su corazón, el tiempo parecía apresurarse, cada segundo más cerca de la hora acordada. La cena esa noche fue pesada. Su madre seguía intentando persuadirlo. «Hijo, no creo que sea una buena idea. Ese callejón no es un lugar para que los niños vaguen, especialmente de noche». El niño respondió con firmeza: «Mamá, ya lo prometí. Si no lo hago, todos pensarán que soy un cobarde. Tengo que hacer esto para demostrar que tengo razón». Nadie en la casa dijo nada más, pero las miradas de todos mostraban preocupación. Cuando el reloj marcó 15 minutos antes de la medianoche, el niño salió de casa. Su corazón latía con emoción, mezclado con un poco de orgullo. Aunque sostenía con fuerza una pequeña linterna, su mano estaba empapada en sudor. El callejón se presentó ante él como un abismo oscuro, invitante pero amenazante. Respiró hondo y comenzó a caminar, sin mirar atrás. Antes de que el sol se ocultara detrás de las altas casas, todo el pueblo comenzó a murmurar sobre el desafío del niño. Todos sabían de su decisión de atravesar el callejón de la iglesia a medianoche. Las miradas preocupadas de los aldeanos lo seguían a cada paso, pero también había quienes, con curiosidad, esperaban ver qué sucedería. En la pequeña casa, la atmósfera tensa envolvía la mesa de la cena. Su madre dejó los palillos sobre la mesa, con una expresión cargada de preocupación. «Realmente no necesitas hacer un desafío así. Pero si ya lo has dicho, los vecinos se reirán de ti si te retractas». Su hermano mayor lo miró con seriedad. «¿Y si esto te pone en peligro? ¿No piensas en mamá y en todos nosotros?». El niño sacudió la cabeza, con voz firme. «He pensado mucho en esto.
Voy a llevarme el rosario que dejó el señor Domínguez en su puerta para demostrar que no hay nada sobrenatural. Su madre suspiró, con una mirada ansiosa. No vas a escucharme, ¿verdad? Está bien, pero ten cuidado. Esa tarde, el niño y su hermano fueron a casa del señor Domínguez. Él era un viejo artesano, conocido en el pueblo por su mirada bondadosa y su sentido del humor. Cuando el niño expuso su desafío, el anciano lo miró con una ceja levantada. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Es muy arriesgado. El niño respondió, con determinación. Quiero demostrar que lo que dice el señor Martín son solo cuentos para asustar a la gente. Finalmente, el señor Domínguez asintió. Está bien, pondremos el rosario en su puerta a las 11 de la noche. Será la prueba de que has pasado por aquí. Pero recuerda, no te confíes. Este callejón no es solo aterrador por las historias. Cuando llegó la noche, la atmósfera en el pueblo se volvió más pesada que nunca. La luna creciente se asomaba tímidamente entre las nubes, y el callejón de la iglesia se presentaba como un camino que conducía al vacío. La luz tenue de las estrellas, ocultas entre las densas nubes, no era suficiente para ahuyentar la profunda oscuridad del lugar. El niño avanzó, con los pies temblando ligeramente, pero su mirada mantenía la determinación. Cada respiración resonaba en el silencio. Desde lejos, el lúgubre aullido de un búho lo sobresaltó, pero trató de calmarse. Respira hondo, no tengo miedo, murmuró, dando un paso tras otro. Cada paso parecía extenderse eternamente, y las aterradoras historias que el señor Martín había contado la noche anterior resonaban en su mente. Cuando había recorrido la mitad del camino, sintió que algo no estaba bien. El aire se volvió repentinamente helado, y una suave brisa trajo consigo un olor a humedad familiar pero misterioso. Se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. «¿Hay alguien?», gritó, con la voz ronca. Pero solo respondió el viento que silbaba entre las viejas paredes. Apretó la linterna, con la mano empapada de sudor. La oscuridad parecía querer devorar todo. Al acercarse, la puerta de la casa del señor Domínguez apareció difusa. El rosario aún colgaba allí, pero no estaba seguro de si lo veía realmente o si era una ilusión. En ese momento, una sombra oscura pasó fugazmente detrás de él, haciéndolo girar rápidamente. Pero no había nada, solo la interminable oscuridad. Apretando los dientes, aceleró el paso hacia la puerta. Al tocar el rosario, sintió un extraño frío emanando de él. Reuniendo todo su valor, lo descolgó y corrió en dirección opuesta, con la mano apretada como si fuera su única protección. Cuando salió del callejón, las campanas de la iglesia sonaron, anunciando que era medianoche. Pero no se detuvo y corrió directamente a casa. No se dio cuenta de que detrás de él, una tenue sombra parecía seguir cada uno de sus pasos. Cuando el niño corrió hacia su casa, su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino también por la sensación de ansiedad. Había conseguido el collar de cuentas, ¿pero qué lo esperaba al llegar a casa? Sentía que algo o alguien le estaba observando desde atrás, lo que le impedía sentirse tranquilo. Cada paso que daba resonaba en su mente, aumentando su inquietud. Al llegar a casa, cerró la puerta con fuerza, respirando agitadamente. Su madre estaba sentada en la silla, con una mirada preocupada. ¿Ya has vuelto? Te he estado esperando con mucho miedo. El niño apretó el collar de cuentas en su mano, pero no dijo nada. La sensación de frío que emanaba de él todavía persistía, como si trajera consigo algo fuera de lo normal. Decidió guardar en secreto el encuentro con el espíritu. No quería que su madre se preocupase más. La culpa y el miedo se mezclaban en su corazón, haciendo que se sintiera pesado. Sin embargo, esa noche no pudo dormir. Los extraños ruidos provenientes del exterior lo llenaban de pavor. El viento soplaba a través de las rendijas, y unos pasos suaves resonaban sobre el suelo. Intentaba convencer a sí mismo de que todo era producto de su imaginación, pero las historias que el señor Martín le había contado volvían a su mente, lo que lo hacía sentir más confundido. A medianoche, escuchó un golpeteo suave en la ventana de su habitación. Contuvo el aliento, con el corazón latiendo a toda velocidad. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero no hubo respuesta. Una sensación de inquietud lo invadió. Decidió encender la linterna y apuntar hacia la ventana. Lo que vio afuera le hizo estremecerse. Bajo el cielo oscuro, vio una sombra que permanecía inmóvil,
sin una forma clara. Parecía estar observándolo. La sombra oscura se mantenía en silencio bajo la luz tenue de la luna, como una gran interrogante en medio del espacio silencioso. Su forma no era nítida, pero se podía sentir su presencia, llena de presión. La sombra no tenía rostro ni contornos definidos. Era como una masa difusa, como una nube de humo negro que cambiaba constantemente de forma, pero nunca se movía de su lugar. Cuando el niño dirigió la luz de la linterna hacia ella, la sombra parecía absorber la luz, sin reflejar nada. En lugar de eso, desprendía una sensación de frío, como si el aire alrededor se congelara. Un viento gélido soplaba, haciendo que el niño se estremeciera. La sensación de miedo aumentaba, como si una daga helada perforara su mente. El sonido de la sombra también era extraño, no emitía ruidos específicos, pero se podían oír susurros, como si fueran súplicas o sufrimientos del pasado. Esa voz era suave, pero estaba llena de tristeza y melancolía, como si el niño estuviera ante un abismo profundo, un lugar donde secretos y miedos se habían enterrado. Cada vez que el niño intentaba ver con más claridad, la sombra cambiaba de lugar o de forma, como si jugara con la luz y la atención del niño. Lo hacía sentir como si le estuvieran observando, y había una conexión extraña entre él y esa sombra, como si supiera todo sobre sus temores y ansiedades. La sensación de desafío solo aumentaba su ansiedad y su preocupación. Cuando la voz habló, el niño sintió un poder extraño proveniente de la sombra. No solo era una imagen aterradora, sino que formaba parte de una historia mucho mayor, un misterio que el niño debía descubrir. Sabía que esa sombra no solo representaba el miedo, sino que también podría ser una oportunidad para comprender mejor el pasado, los sufrimientos no resueltos, y tal vez, su propia identidad. No podía ver con claridad, pero la sensación de frío del collar en su mano se volvía cada vez más intensa. Sabía que no podía quedarse quieto. Decidió abrir la ventana, pero en el momento en que tocó la manija, un viento helado entró de golpe, apagando su linterna. En la oscuridad, sentía la presencia de algo. Una voz suave, pero inquietante, resonó. «Has tomado el collar de cuentas. ¿Te atreves a enfrentar la verdad?» El niño se sobresaltó, pero no podía retroceder. «Lo he tomado. No tengo miedo», gritó, pero la voz en la oscuridad solo se rió suavemente, como si se burlara de su valentía. «Solo cuando entiendas mi dolor, podrás liberarme. Tienes el coraje de descubrir el secreto del callejón». Una oleada de nerviosismo y miedo llenó su corazón. Sabía que no podía dar un paso atrás. No se trataba solo de un desafío personal, sino de un viaje para descubrir la verdad sobre el espíritu y el callejón misterioso. Se sentía como un valiente guerrero a punto de entrar en batalla. «Está bien. Volveré al callejón», afirmó, aunque en su interior no estaba seguro. Sentía que estaba frente a una encrucijada, donde la verdad lo esperaba. La sensación de expectación y ansiedad lo envolvía, como si estuviera a punto de tocar algo sagrado. Cuando miró nuevamente hacia la sombra, ésta ya había desaparecido. Sabía que esa noche no había terminado, y que su viaje apenas comenzaba. El niño apretó con fuerza el collar de cuentas, decidido a enfrentar lo que viniera, recordándose a sí mismo que nada es imposible si se atreve a enfrentar sus miedos. A la mañana siguiente, el niño despertó con su mente llena de imágenes borrosas de la sombra oscura. La sensación de ansiedad aún lo acompañaba, pero sabía que no podía esperar más. Había tomado una decisión, debía regresar al callejón, el lugar donde todo había comenzado. Se preparó cuidadosamente antes de salir de casa. En sus manos llevaba el collar de cuentas que el señor Domínguez había colocado, una prueba de su viaje. Además, llevaba una linterna potente, una botella de agua y una pequeña libreta para registrar lo que descubriera. Su corazón latía con fuerza, se sentía como un explorador, listo para enfrentar lo desconocido y los secretos que le esperaban. Cuando salió de su casa, la luz del sol brillaba intensamente, pero no lograba disipar las sombras que ocupaban su mente. Los vecinos lo miraban con desconfianza, pero él estaba decidido a no dejarse influir por ello. Sabía que debía hacer esto no solo por él mismo, sino también por el alma que ansiaba ser liberada. Al llegar al callejón, el ambiente se volvió más denso. Los árboles frondosos bloqueaban la luz del sol, creando un espacio sombrío. Los sonidos de la vida cotidiana parecían apagados, dejando solo el susurro del viento y el eco de sus pasos. Respiró profundamente, tratando de calmar sus nervios antes de entrar. A medida que avanzaba en el callejón,
El aire se volvía más frío. El collar de cuentas en sus manos parecía emitir una luz tenue, como si lo guiara. La sensación en su interior se intensificaba, como si algo estuviera esperando al final del camino, y cada paso que daba era como el latido de su propio corazón. Cuando se acercó a la puerta de la casa del señor Domínguez, escuchó una voz débil a lo lejos. «Sálvame». La voz sonaba suave, pero llena de dolor. El niño miró a su alrededor, pero no vio a nadie. El miedo lo invadió, pero no podía dar marcha atrás. Sentía una fuerza invisible que lo empujaba hacia adelante, impidiéndole retroceder. «Has llegado». La voz de la sombra oscura de la noche anterior resonó nuevamente, como si lo hubiera estado esperando. «Tienes el valor de descubrir la verdad». El niño se mantuvo firme, lleno de determinación. «Quiero saber la verdad. Quiero ayudarte». La sombra comenzó a hacerse visible, esta vez de manera más clara, como una figura difusa con contornos imposibles de identificar. «Para liberarme, debes conocer el pasado de este lugar. Hay un secreto que debes descubrir». «¿Pero cuál es ese secreto?», preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Sentía que estaba ante una encrucijada importante en su vida. «El secreto está en la vieja casa al final del callejón. Ese lugar guarda recuerdos dolorosos que no puedo olvidar. Debes entrar y encontrar una caja antigua. Solo cuando la abras, conocerás la verdad». El niño tragó saliva, lleno de nervios pero también de resolución. «Buscaré la caja», afirmó. La sombra asintió, y una ráfaga de viento frío volvió a soplar, haciendo que el niño se estremeciera, como si el aire mismo estuviera en desacuerdo con su decisión. El niño dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la vieja casa. Cada paso parecía una lucha contra el miedo interior. Cuando llegó a la puerta, ésta crujió al abrirse, como si le estuviera recibiendo en un mundo distinto, donde el tiempo y el espacio ya no existían. Dentro, la casa estaba oscura y vacía, cubierta de polvo y telarañas. Era como si el tiempo hubiera dejado de pasar allí. Las paredes envejecidas y los objetos antiguos evocaban un pasado lejano. Comenzó a buscar la caja antigua, con el corazón acelerado. Cada rincón parecía ocultar un secreto, y sabía que este viaje cambiaría su vida para siempre. Recorrió las habitaciones, desde la fría sala de estar hasta la cocina que olía a humedad. En una habitación pequeña, descubrió un viejo armario de madera, cuya pintura ya se había descascarado. Abrió la puerta con cuidado y vio algunos objetos personales, pero no encontró la caja que buscaba. Un sentimiento de frustración empezó a invadirlo, pero no se rindió. Siguió buscando, hasta que entró en la habitación más oscura de todas, un lugar donde la luz no podía penetrar. En el centro de la habitación, vio una mesa de madera antigua, y sobre ella, una pequeña caja tallada con intrincados detalles, como si estuviera esperando por él. Se acercó lentamente, su corazón latía con fuerza. La caja parecía estar allí desde hacía mucho tiempo, pero aún conservaba su belleza. Colocó suavemente su mano sobre ella, sintiendo el frío que emanaba de su superficie. Podía percibir una extraña energía proveniente de ella, como una invitación misteriosa. Al abrir la caja, una niebla tenue salió de ella, envolviendo todo el espacio. En ese momento, vio imágenes fugaces, una aldea, sus habitantes, su sufrimiento, y finalmente, la imagen del alma que había encontrado. Se dio cuenta de que la caja contenía recuerdos, los dolores que el alma había sufrido. Las imágenes mostraban una historia trágica de pérdida e injusticia. El niño sintió una fuerte oleada de emociones, como si estuviera reviviendo esos recuerdos. Un sentimiento de tristeza y compasión lo inundó, haciéndole caer lágrimas. La voz de la sombra oscura susurró en su oído: «Lo has visto. Ahora, ayúdame a liberarme. Has entendido mi dolor». El niño asintió, lleno de resolución. Sabía lo que debía hacer para ayudar al alma, para poner fin a los sufrimientos que había soportado. Su viaje no solo era para descubrir la verdad, sino también para traer paz a un espíritu que anhelaba ser liberado. Con cada segundo que pasaba, sentía que su fuerza y determinación crecían. Estaba listo para enfrentar el siguiente desafío, no solo por el alma, sino también por él mismo. El niño permaneció en silencio frente a la caja, su corazón lleno de emociones. Las imágenes de los recuerdos del alma eran como piezas de un rompecabezas roto, formando una pintura triste de pérdida y sufrimiento. Sabía que no podía irse de ese lugar sin hacer algo para ayudar.
Mientras las imágenes seguían deslizándose por su mente, vio a una joven mujer, con los ojos tristes, de pie junto a la ventana de la vieja casa. Ella miraba hacia afuera, como si esperara a alguien que regresara. El niño se dio cuenta de que esa era la persona que había partido, la que el alma estaba buscando. Sintió su dolor, el dolor de la espera inútil, y la vergüenza de un amor no correspondido. ¿A quién está esperando?, preguntó, pero no hubo respuesta. Solo un suspiro provenía de la caja, como si escuchara sus preguntas y quisiera que el niño descubriera la verdad. El niño recordó la promesa que le había hecho a la sombra. Te ayudaré. Encontraré lo que necesitas para liberarte. Su determinación crecía dentro de él, como una llama que no se apaga fácilmente. Tal vez deba buscar a los vivos, pensó. Quizás ellos sepan qué le ocurrió a ella, y por qué el alma aún está atrapada aquí. Sentía que estaba en una encrucijada crucial en su vida, donde cada decisión podía cambiar el destino de un espíritu. Pensó en el señor Domínguez, quien podría saber más sobre la historia del pueblo. Decidió regresar a verlo y preguntarle sobre la mujer en los recuerdos. Sintió una mezcla de nervios y ansiedad, pero comprendió que este era un paso necesario. Cuando salió de la vieja casa, su corazón estaba pesado con pensamientos. Sentía como si llevara una gran responsabilidad sobre sus hombros. Las imágenes dentro de la caja seguían rondando su mente. No podía dejar que el alma siguiera sufriendo, no podía dejar que ella siguiera esperando en la oscuridad. Al salir del callejón, la luz del sol brillaba con fuerza, pero el niño no se sentía en paz. Todavía había una sensación de oscuridad a su alrededor, como si la sombra lo estuviera observando en cada paso. Esa sensación era un recordatorio de que su viaje no era solo un descubrimiento, sino también una lucha contra misterios profundos. Llegó a la casa del señor Domínguez, donde la luz y la serenidad parecían llenar el aire. Él estaba sentado en una silla frente al porche, cuidando sus macetas. Al verlo, el señor Domínguez levantó la mirada, con una expresión bondadosa en sus ojos. «Has vuelto, ¿verdad? ¿Pasa algo mal?», preguntó con voz grave, llena de preocupación. El niño respiró hondo y decidió contarle todo lo que había experimentado. El señor Domínguez lo escuchó atentamente, sin interrumpir, creando un ambiente seguro para que el niño pudiera expresarse. «Cuando abrí la caja, vi a una mujer», dijo el niño. «Ella está esperando a alguien. ¿La conoces?». El señor Domínguez frunció ligeramente el ceño, su mirada se volvió seria. «Sí, la conozco. Esa es Elena, una mujer que desapareció hace muchos años. Ella forma parte de una historia trágica en este pueblo». Comenzó a contarle la historia del pasado. Elena era una joven hermosa que vivía en la vieja casa que el niño había explorado. Ella había amado a un joven, pero un día, él dejó el pueblo sin decir una palabra. Elena lo esperó, pero él nunca regresó. El dolor de esa espera hizo que su alma no pudiera descansar. El niño sintió una profunda tristeza por el destino de Elena, por la soledad y desesperación que había tenido que vivir. «¿Cómo puedo ayudarla?», preguntó, decidido a no aceptar que ella siguiera sufriendo. «Debes ayudarla a encontrar el perdón», dijo el señor Domínguez. «Puede que encuentres al joven que la abandonó, o al menos, a alguien que sepa algo sobre su historia. Investiga los recuerdos del pueblo, porque tal vez alguien aún la recuerde». El niño asintió, sintiendo que una nueva fuerza surgía dentro de él. «Buscaré. No dejaré que ella siga esperando». Esta promesa no era solo palabras, sino una misión que debía cumplir. Salió de la casa del señor Domínguez con el corazón lleno de determinación. La búsqueda de la verdad y la liberación del alma de Elena acababa de comenzar. Sabía que tendría que enfrentar muchos desafíos, pero estaba listo. A través de la exploración del pueblo, conociendo a las personas que conocieron a Elena, esperaba encontrar la manera de ayudarla a liberarse. Sentía el poder del amor y el perdón, y sabía que no se detendría hasta cumplir con su misión. El niño caminó, con el sol iluminando el camino frente a él, y su corazón lleno de esperanza. Cada paso lo acercaba más a la verdad, cada paso lo acercaba más a liberar un alma que deseaba paz. Se sentía como si estuviera entrando en una gran aventura, donde cada persona que conociera podría ser una pieza importante en la historia de Elena. El niño comenzó su viaje en busca de la verdad sobre Elena, lleno de determinación. En su mente, cientos de preguntas giraban sin cesar. ¿Quién era el chico que abandonó a Elena? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué estaba esperando ella?
Cada pregunta era una pieza del rompecabezas, impulsándolo a encontrar las respuestas. Decidió comenzar preguntando a los habitantes del pueblo. Ellos podrían saber algo sobre Elena y el joven que ella amaba. Se dirigió a la pequeña taberna en el centro del pueblo, un lugar donde los hombres solían reunirse para conversar, compartir historias y secretos de la vida. Al entrar, el ambiente era cálido, pero también lleno de desconfianza. Todas las miradas se posaron sobre él, y el niño sintió como si lo estuvieran observando. Se acercó a un grupo de hombres que conversaban, y reunió el valor para preguntar. «Disculpen, ¿puedo preguntarle sobre Elena, una chica que desapareció hace muchos años? ¿Alguien sabe algo de ella?» Un hombre mayor, con barba de chivo, miró al niño con una expresión desconfiada. «Elena, ¿dices? Ella estuvo esperando a un chico que nunca regresó. Esa es una historia triste, muy triste». El hombre comenzó a contar la historia. El chico se llamaba Mateo, hijo de una familia respetada del pueblo. Se amaban profundamente, pero un día, Mateo dejó el pueblo sin decir nada. Elena esperó, con esperanza, pero al final solo quedó con dolor. «¿Sabes por qué Mateo se fue?», preguntó el niño, su corazón latiendo más rápido, sintiendo como si el tiempo se detuviera por lo que estaba a punto de descubrir. Nadie sabe con certeza. Se rumorea que algo terrible le sucedió en la vieja casa, y que huyó por el miedo a lo que vio, respondió el hombre, con una mirada sombría, como si cargara con el peso de un pasado oculto. El niño recordó la vieja casa donde había encontrado la caja. «¿Era esa la casa?», preguntó, lleno de preocupación. «Sí, esa casa fue escenario de muchos sucesos extraños. Algunos dicen que está maldita», respondió el hombre, con voz cautelosa, como si le estuviera advirtiendo sobre los peligros que podrían esperarle. Un sentimiento fuerte se apoderó del niño. «Tengo que volver allí», pensó, sintiendo una energía renovada. Tal vez Mateo aún estuviera escondido allí, o tal vez los misterios que quedaban por descubrir aún lo estaban esperando. Corrió rápidamente hacia la vieja casa, con el corazón lleno de ansiedad, pero también con una determinación renovada. Al llegar, la atmósfera se sentía pesada. Los árboles frondosos cubrían la luz, haciendo que el lugar fuera aún más sombrío y frío. Entró en la casa, sintiendo como si cientos de ojos lo estuvieran observando en cada uno de sus pasos. Encendió la linterna y comenzó a explorar las habitaciones que aún no había visitado. Cada paso parecía llevarlo más adentro de un lugar oscuro, donde el pasado seguía acechando. Al entrar en una pequeña habitación en el piso superior, escuchó un suave gemido. Se sobresaltó, su corazón latía rápidamente. «¿Hay alguien ahí?», llamó, pero no hubo respuesta. El gemido se repitió, esta vez más fuerte. Se acercó, iluminando un rincón oscuro con su linterna. En el suelo, vio una figura encorvada. Sintió un miedo intenso. «¿Es Mateo?», se preguntó, su ansiedad clavándose en su pecho como un puñal. Al acercarse, la figura lentamente levantó la cabeza. Era un joven, pero su rostro estaba demacrado, lleno de signos de terror. «¿Quién está ahí?», dijo con voz temblorosa, como si acabara de vivir una pesadilla. El niño sintió el dolor en los ojos del joven. «Yo soy el que busca la verdad sobre Elena», dijo, aunque su voz ya no era tan firme como antes, pero aún llena de determinación. «No puede ser», tartamudeó Mateo. «Ella está esperándome. No pude volver. Tuve miedo. Vi cosas horribles en esta casa». El niño sintió el sufrimiento de Mateo como un dolor punzante en su propio corazón. «No dejes que ella siga esperando. Podemos hacer algo. Enfrentemos juntos este miedo». Una luz nueva brilló en los ojos de Mateo. Tal vez tenga que enfrentar mi pasado. Dejé que el miedo controlara mi vida demasiado tiempo». El niño ayudó a Mateo a ponerse de pie, su corazón lleno de resolución. «Enfrentaremos lo que sea que nos espere. Para liberar a Elena, debemos descubrir la verdad». Ambos, el niño y el joven atrapado en su pasado, entraron juntos en la oscuridad de la vieja casa, listos para enfrentar los misterios y los miedos que les aguardaban. Sabían que este viaje no sería fácil, pero ya habían decidido no dar marcha atrás. La liberación de Elena estaba más cerca que nunca, y ambos sentían que solo el valor y la fuerza de la amistad podrían llevarlos a superar las pruebas que les esperaban. El niño y Mateo comenzaron a explorar cada rincón,
cada habitación, sintiendo que estaban inmersos en una aventura llena de tensión. Cada pequeño sonido, cada sombra que se deslizaba, los mantenía en alerta, pero sus corazones estaban llenos de esperanza. Sabían que este viaje no solo consistía en buscar la verdad, sino en una lucha por recuperar lo que se había perdido. El niño y Mateo se pararon juntos en la habitación oscura, con la linterna apenas iluminando las esquinas sombrías. El aire estaba cargado, como si el tiempo se hubiera detenido y los recuerdos dolorosos todavía pesaran en el ambiente. Ambos sabían que para ayudar a Elena a encontrar la paz, tendrían que enfrentar aquello que habían estado evitando durante tanto tiempo. Mateo suspiró, su rostro reflejaba agotamiento y confusión. Necesitamos descubrir por qué la dejé. Algo ocurrió en esta casa, algo que no puedo olvidar. El niño asintió, comprendiendo que solo al descubrir la verdad podrían ayudar a Elena. Tal vez tengamos que buscar señales, objetos del pasado. Quizás encontremos la respuesta. Comenzaron a registrar cada rincón de la casa. Esta habitación, que alguna vez fue testigo de los momentos felices de Elena y Mateo, ahora solo contenía dolor y recuerdos sombríos. Mientras exploraban, el niño descubrió un viejo armario de madera, cerrado con llave. «Puede que haya algo dentro», exclamó. Mateo se acercó, los ojos llenos de esperanza, un brillo de emoción iluminando su rostro. «Tenemos que encontrar la llave», dijo Mateo, y ambos comenzaron a buscar a su alrededor. Registraron desde debajo de la cama hasta los cajones, pero no hallaron la llave. La ansiedad creció como una ola gigante dentro del niño. «Si no encontramos la llave, tal vez tengamos que romper la puerta», sugirió el niño, lleno de determinación. Mateo lo miró y una débil sonrisa apareció en su rostro. «Tal vez esa sea la única opción». Juntos, usando toda su fuerza, comenzaron a golpear la puerta del armario, y finalmente, la puerta se abrió con un crujido resonante. Dentro, encontraron varios objetos antiguos: cartas, un collar y un diario. El niño abrió una de las cartas, cuya caligrafía aún era legible a pesar del paso de los años. «Elena, eres la luz en mi vida. Pero no puedo quedarme. Hay algo que me amenaza. Tengo que irme. Siempre te amaré». Mateo leyó estas palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «La traicioné», dijo con voz llena de dolor. «Dejé que el miedo me controlara, sin pensar en lo que ella sentía». El niño apretó la mano de Mateo. «No dejes que el miedo te controle más. Podemos ayudarla. Tenemos que mostrarle que el amor puede superar cualquier obstáculo». El niño abrió el diario y encontró páginas amarillentas con las palabras de Elena. Ella escribía sobre la tristeza de la partida de Mateo, sobre la espera interminable y los sueños que tenía de un futuro juntos. Las palabras de Elena calaron hondo en el niño, haciéndole sentir el dolor que ella había sufrido. «¿Cuándo volverás?». Una de las frases le erizó la piel. «Te esperaré siempre, hasta que regreses». Mateo leyó esas palabras, estupefacto. «No sabía que mi partida causó tanto dolor. Pensé que la estaba protegiendo, pero en realidad fui yo quien la lastimó». El niño sintió el cambio en el corazón de Mateo. «No puedes cambiar el pasado, pero puedes hacer algo por el presente», dijo. «Necesitamos decirle a Elena que ya no tiene que esperar más». Mateo asintió, con determinación en sus ojos. «Pero primero, debo enfrentar mis miedos. Necesito regresar al lugar donde todo comenzó». Ambos caminaron hacia la habitación donde Mateo había sido testigo de cosas aterradoras. El niño sintió un nerviosismo al entrar, pero sabía que no podía dejar que el miedo tomara el control. Sentía como si una fuerza invisible los estuviera reteniendo, pero su corazón estaba lleno de decisión. «Lo haremos juntos», afirmó el niño con firmeza. «Déjale saber a Elena que hemos vuelto». Cuando entraron en la habitación oscura, el aire se volvió aún más frío. Las imágenes borrosas volvieron a la mente de Mateo. «Recuerdo, hay algo que me espera aquí», dijo, su voz llena de inquietud, como si tratara de buscar un recuerdo perdido. De repente, una ráfaga de viento helado apagó la linterna. El niño y Mateo quedaron en la oscuridad, sintiendo la presencia de algo inexplicable. Una voz suave pero ominosa se oyó. «¿Por qué has vuelto?». El niño sintió el miedo invadirlo, pero sabía que no podía retroceder. «Venimos a ayudar a Elena», gritó, su voz llena de valentía,
como si esa fuera la única forma de ahuyentar la oscuridad. ¿Ayudar? No puedes ayudar en nada. La voz resonó, como si se burlara de ellos, llenando sus corazones de incertidumbre. Vamos a liberarla, dijo Mateo, su mirada decidida. Dejé que el miedo gobernara mi vida por demasiado tiempo, pero ya no más. No permitiré que esta oscuridad controle mi vida. La oscuridad comenzó a desvanecerse, y la imagen de Elena apareció, con los ojos tristes pero llenos de esperanza. Mateo susurró, con voz débil, como un grito desde lo más profundo de su ser. Te esperé, pero ahora me siento tan sola. El niño sintió el dolor y el amor en su voz. Elena, he vuelto, exclamó Mateo, su corazón desbordado de emoción. Perdóname, te dejé esperar demasiado. Te amo y nunca te dejaré. La luz de las cuentas en las manos del niño brilló, disipando la oscuridad. Los recuerdos dolorosos comenzaron a desvanecerse, y el niño sintió como la tristeza de Elena se iba liberando. Ya no tienes que esperar más, dijo con certeza. Vamos a encontrar la paz juntos. Elena sonrió, y en ese momento, una luz envolvió todo el espacio. Su alma comenzó a desvanecerse en la luz, llevando consigo el dolor, y dejando solo el amor. Mateo y el niño se quedaron allí, con el corazón liviano. Habían ayudado a Elena a encontrar la paz que merecía. Su viaje no terminaba allí, apenas comenzaba. Sabían que el amor y el perdón eran las fuerzas más grandes, y seguirían adelante en su camino, no solo por sí mismos, sino también por las almas que aún anhelaban ser liberadas. Salieron de la vieja casa, pero la luz en sus corazones seguía brillando intensamente. El viaje en busca de la verdad y del amor siempre los llevaría a lugares donde la luz podría brillar, incluso en las sombras más profundas. El niño y Mateo caminaron juntos hacia el mundo exterior, donde nunca dejarían que el miedo gobernara sus vidas nuevamente. El paisaje que los rodeaba comenzaba a iluminarse lentamente, mientras la luz de los cuentas en la mano del niño se expandía por todo el espacio. Las sombras se desvanecieron, dejando una sensación de paz que tanto él como Mateo pudieron sentir. Se quedaron allí, con el corazón lleno de emoción, observando cómo Elena, el espíritu que había sufrido tanto, finalmente encontraba la liberación. Mateo miró al niño, sus ojos llenos de lágrimas. Gracias, dijo, con la voz ahogada. Me has ayudado a darme cuenta de que no puedo vivir en miedo para siempre. Dejé a Elena esperándome mucho tiempo, y ahora he vuelto. Hicimos lo correcto, respondió el niño, con el corazón lleno de orgullo. El amor y el perdón son las fuerzas más poderosas, y le hemos traído paz. Ambos se quedaron en silencio durante un momento, mirando el lugar donde Elena había existido. Sabían que su partida no solo era el final, sino también el comienzo de un nuevo viaje, uno que ya no estaría atado al pasado. A medida que la luz comenzaba a desvanecerse, el niño sintió una sensación cálida invadir su corazón. Habían cumplido lo que prometieron, liberar un alma que anhelaba ser libre. Sintió como si Elena todavía estuviera con ellos, como una parte de ellos, como una luz que los guiaba. Mateo miró al cielo, donde las nubes grises se disipaban, revelando un sol radiante. Nunca la olvidaremos, dijo. Su amor vivirá para siempre en nuestros corazones. El niño asintió. Es cierto. Fue el amor lo que nos trajo hasta aquí, y continuará guiándonos en los próximos viajes. Cuando salieron de la vieja casa, ambos se sintieron más ligeros que nunca. Habían enfrentado sus miedos y encontrado la fuerza para mirar hacia el futuro. El niño sabía que los milagros suceden cuando las personas se atreven a enfrentar el dolor. Tal vez debería regresar al pueblo y contarles a todos esta historia, dijo Mateo. Quiero que sepan que el amor tiene el poder de sanar todas las heridas. El niño sonrió. Y yo también contaré la historia de un niño valiente, que no dudó en enfrentar las sombras para ayudar a un alma a encontrar paz. Cuando salieron del callejón, la luz cálida del sol se reflejó en sus rostros. El sentimiento de libertad llenó el corazón del niño. Sabían que esto no era el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo viaje. El niño miró a Mateo. Juntos exploraremos muchas más cosas. Hay muchas otras almas que esperan ser liberadas, y podemos ayudarlas. Mateo asintió, sus ojos llenos de determinación. Es cierto. No nos detendremos hasta que todas las almas encuentren paz. Mientras caminaban de regreso, conversaron sobre los planes para el futuro.
Se convertirían en guardianes de almas, en personas que llevarían esperanza a aquellos atrapados en el dolor. Su amistad se fortaleció cada vez más, ya que ambos sentían el apoyo y aliento del otro. Al atravesar los campos verdes, el niño y Mateo sintieron que caminaban hacia un mundo nuevo, donde la luz y el amor podían vencer cualquier sombra. No solo eran amigos, sino compañeros en un viaje lleno de significado, explorando juntos los misterios aún no resueltos. Bajo la luz brillante del sol, el niño y Mateo avanzaron con el corazón lleno de esperanza. Sabían que el amor y el perdón serían siempre la luz que los guiaría, sin importar cuán fuertes fueran las sombras. Habían decidido no vivir solo para ellos mismos, sino también para las almas que anhelan ser liberadas. Así, su historia no solo fue un viaje en busca de la verdad, sino también un viaje hacia el amor, el perdón y la liberación. Habían cambiado no solo sus vidas, sino también las de otras almas. Cuando el atardecer llegó, la luz dorada se fusionó con las sombras, creando una imagen hermosa. El niño y Mateo miraron hacia el horizonte lejano, donde esperaban cosas maravillosas. Sabían que su viaje aún continuaba, y que cosas buenas llegarían a aquellos que se atreven a enfrentar sus miedos. La historia del niño, Mateo y Elena se contaría para siempre, como un testamento del poder del amor y el perdón, un viaje que nunca termina. Continuarían escribiendo nuevas páginas en su historia, grabando en sus corazones las lecciones del pasado, y convirtiéndolas en motivación para el futuro. Porque en sus corazones, el amor siempre será la llama brillante que guía a aquellos que se atreven a adentrarse en la vida llena de desafíos.